Ahora vamos a realizar otra aplicación más con dos arreglos. En este caso vamos a cargar un primer arreglo, luego un segundo arreglo y lo vamos a unir en un tercer arreglo. Pues aquí tenemos en esta diapositiva la estrategia que vamos a utilizar, pero vamos a verlo en un sentido práctico al momento de construir nuestro algoritmo en el DFD. Así que empecemos. Aquí ya tenemos el algoritmo inicial y básico que carga el primer arreglo. Luego tenemos el algoritmo que carga el segundo arreglo. Nota que la longitud del primer arreglo es 3 y hemos programado para que la longitud del segundo arreglo sea 4. Pues bien, ¿qué hacemos? Si la idea es llevar tanto el contenido de A y B en conjunto hacia un tercer arreglo, pues lo haremos de esta manera. Tenemos acá el arreglo ventas con 3 datos, tenemos el arreglo ventas B con 4 datos. El arreglo ventas C, tercer arreglo, tiene que ser un arreglo cuya longitud corresponda a la suma de la longitud del primero más la longitud del segundo. Por lo tanto, según estos datos hipotéticos, sería la longitud 7. Luego de redimensionar el tercer arreglo, tenemos que llevar los datos del primer arreglo hacia las mismas posiciones, pero en el arreglo C. Y luego los datos del segundo arreglo los vamos a colocar a partir de la posición posterior a n-1. Entonces, a partir de la posición 3 vamos a ir colocando los datos del segundo arreglo. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestro algoritmo. Entonces ya tenemos acá en el algoritmo el proceso que carga el primer arreglo. Todo esto carga el primer arreglo. Tenemos ya el proceso que carga el segundo arreglo con 4 elementos, ventas B. Y ahora vamos a hacer un proceso que redimensione la longitud del tercer arreglo, el cual sería la suma de n más nb. Ya tenemos la longitud del tercer arreglo. Vamos a hacer un for que nos permita llevar los datos del arreglo A hacia el arreglo C. Empezaríamos en la posición 0 y vamos a ir hasta la posición n-1, que es la última posición. Y mediante una asignación diremos el dato vamos a decir en esa asignación, vamos a completarlo para poder explicarlo. Ya, ahora sí. Vamos a guardar en venta C, es decir, tercer arreglo, en la posición I, el dato del primer arreglo, ventas, posición I. Si esto empieza en 0, entonces la posición 0 del primer arreglo se guarda en la posición 0 del tercer arreglo. La posición 1 del primer arreglo se guarda en la posición 1 del tercer arreglo. Así de simple, ya hemos llevado los datos del primer arreglo hacia C. Coinciden las posiciones, por eso hemos dicho de posición I a posición I. Lo único que cambian son los nombres de los arreglos. Es decir, hemos hecho únicamente esta parte. Todo lo de ventas pasó a venta C. Como te das cuenta, las posiciones vienen a ser las mismas. Ahora nos falta pasar los datos del segundo arreglo hacia el tercer arreglo. Nos falta esta parte. Aquí tenemos que entender que la primera posición a llenar sería la posición 3. Y la posición 3 es la posición n. O sea, 1 más a n-1.
que es la última posición que se llenó en el caso anterior. Así que vamos a hacer ahora la lógica para pasar o trasladar los datos del segundo arreglo hacia el tercero. Vamos a insertar acá un for. Empezaríamos en n y vamos a terminar en la posición nc-1. O sea, en la última posición de el tercer arreglo. Es decir, con este for que va a recorrer desde n hasta nc-1, vamos a poder hacer esto. Vamos a poder recorrer desde n, n3, hasta nc-1. nc vale 7, 7 menos 1, 6. Vamos a poder recorrer desde 3 hasta 6. Entonces, en la posición 3, ¿qué dato vamos a recibir? Vamos a recibir el dato de la posición 0 de ventas B. Hacemos la asignación. Decimos en ventas C, posición I, vamos a recibir el dato de ventas B, posición. ¿Qué posición? Sería, vamos a recibir en esta posición 3 la posición 0. ¿Cómo llego a 0? Sería restando la posición actual menos la longitud del primero. O sea, la posición actual es I menos la longitud del primero sería n. I menos n. Con esto ya hemos transferido los datos del segundo arreglo hacia el tercero. Ahora vamos a visualizar los datos que se encuentran en el tercer arreglo. Vamos a hacer una estructura for que vaya desde la posición 0 hasta la posición nc-1. Vamos a hacer una salida y vamos a visualizar los datos de venta C, posición I. Y ahí tenemos que ver ya todos los datos fusionados. Bien, vamos a ingresar los datos del primer arreglo, son 3 elementos. Luego vamos a ingresar los datos del segundo arreglo, son 4 elementos. Hemos ingresado 10, 20 y 30 en el primer arreglo y en el segundo 10, 20, 30 y 40. Aquí están los datos del tercer arreglo, tienen que ser 10, 20, 30, 40, perdón, otra vez, ¿no? 10, 20, 30 fueron el primer arreglo, está bien. Ahora viene los datos del segundo arreglo, 10, 20, 30 y 40. Sí, está muy bien. Lo volvemos a probar si gustan. Vamos a cambiar la longitud para ver que esto funciona. A ver, vamos a poner 2 elementos o 2 de longitud en el arreglo número 1, 3 de longitud en el arreglo número 2. Acuérdense, en el primer arreglo hay 2 elementos y en el segundo arreglo hay 3 elementos. Ponemos acá 10, 20, ya llenamos el primer arreglo. Ahora 10, 20 y 30, segundo arreglo. Ahí están los datos, 10, 20. Ahora viene lo del primer arreglo, 10, 20, 30 y termina. Sí, funciona normal, funciona ok. Haciendo un repaso, tenemos acá cargar el primer arreglo, luego tenemos cargar el segundo arreglo, luego creamos la longitud del tercer arreglo, mudamos los datos del primer arreglo hacia el tercero, y luego mudamos los datos del segundo arreglo hacia el tercero. Y por último visualizamos los datos. Como este algoritmo funciona, vamos ahora a Java para programar esta acción. Vamos a crear el método, en este caso sería public string unir arreglos. Necesitamos 2 longitudes, la longitud del primer arreglo y la longitud del segundo arreglo. Vamos a comenzar a
enviar los datos del primer arreglo hacia venta C. Para esto tenemos que declarar una variable i para utilizarla en el for. Y decimos que i va desde la primera posición 0 hasta la última posición del primer arreglo, que en este caso sería hasta n-1. Y el incremento de la variable i sería de 1 en 1. Entonces, en el arreglo venta C, posición i, recibimos a los datos del arreglo ventas, también posición i. Nada más. Ya tenemos los datos que se han mudado entonces del primer arreglo al tercer arreglo. Vamos a crear, antes que me olvide, la longitud del tercer arreglo. Sería aquí n más nb. La longitud de este tercer arreglo tan solo lo estamos manejando a nivel de este método, por lo tanto lo declaramos de manera local. Ahora vamos a transferir los datos del segundo arreglo al tercero. Vamos a hacerlo también con la variable i. En este caso le damos un valor inicial, empezaría en n, y el valor de i tomaría valores menores o iguales hasta nc-1. Y luego el valor de i debe incrementarse de 1 en 1. Vamos a hacer la transferencia de datos. En el tercer arreglo sería en la posición i. Vamos a guardar los datos del segundo arreglo. La posición en este caso sería, tal como lo hicimos en el algoritmo, i menos n. I menos n. Una vez que ya tenemos las transferencias, vamos a retornar los datos del tercer arreglo. Para eso ya tenemos un método que nos va a mostrar todos los datos de C. Le enviamos la longitud del tercer arreglo, el cual es nc, y hemos terminado este método. Entonces en este método hemos creado la longitud del tercer arreglo, hemos transferido los datos del primer arreglo hacia el tercero, luego los datos del segundo arreglo al tercero y mostramos todos los contenidos almacenados en C. Vamos al formulario, vamos a crear un botón más, copiamos este botón, le ponemos la etiqueta unir arreglos, le vamos a cambiar el nombre, y vamos a hacer la programación. Vamos a hacer aquí nuevamente el ingreso a este botón. Aquí ha habido un problema en el momento de copiar. Este debería ser el botón último, unir arreglos. Voy a hacer el cambio. Y este es el anterior. Era el caso anterior. Mostrar comunes. Bien. Vamos a darle el nombre. En este caso es btn unir. Dice que ya existe ese nombre, así que vamos a darle btn unir 1. Y este debería quedarse con el nombre que tenía anteriormente, que era btn comunes. Bien, vamos a verificar si ahí están
los códigos y que los códigos no hayan tenido ningún cambio. Mostrar comunes es lo que vamos a programar a continuación. Y el otro es, vamos a hacer acá entonces los arreglos. Entonces ya está el problema solucionado. Mostrar comunes ya tiene el código que hemos explicado. Ahora el botón unir arreglos, vamos a trabajarlo. Vamos a crear un string que reciba la respuesta de los datos combinados. Vamos a llamar al método mediante el objeto instanciado. En este caso el método se llama unir arreglos. Le enviamos las longitudes del arreglo 1 y el arreglo 2 y luego vamos a visualizar la respuesta en la caja txtlista 2 con el método setText. En este caso la cadena de respuesta es lista C. Bien, con esto ya estaría todo. Hemos llamado al método, el método nos dio la respuesta y la respuesta se está visualizando en la caja. Vamos a ejecutar el formulario para ver si nuestro programa corre de la manera correcta. Vamos a cargar el primer arreglo, el segundo ahora. Vamos a unir para ver qué sucede. Hacemos clic entonces en el botón y ahí lo tenemos. Este es el contenido del tercer arreglo. Tenemos acá las posiciones del primer arreglo y posteriormente los datos del segundo arreglo 40, 50, 60 y 70. Entonces, de esta manera hemos demostrado que el algoritmo que une ambos arreglos funciona correctamente. Podemos decir que hemos terminado los casos propuestos y también hemos terminado el tema 3 de la unidad formativa número 2. Muchas gracias por tu atención.